Bienvenidos un día más a un podcast de Apuntes Feng Shui. Hoy va a ser uno de esos podcasts en el que vamos a responder a dudas que vosotros tenéis, que nos habéis hecho llegar, y de paso vamos a intentar ayudar un poco al mundo de los profesores, de los maestros, que tan importantes han sido para cada uno de nosotros, tan importante es la enseñanza, el aprendizaje. Podríamos decir que es la profesión probablemente más honorable del mundo, por lo menos yo lo veo así. ¿Tú recuerdas en especial a alguno de tus maestros, Chusa? Pues la verdad es que sí. Buenas tardes o noches o días a todos, y sí que nos marcan mucho, tanto para bien algunos como para mal otros, pero sí que pocas personas se quedan indiferentes ante los maestros. Yo recuerdo perfectamente algunos de los maestros, profesores que tuve, sobre todo en secundaria, que me han marcado mucho y que todavía algunas cosas que ellos decían o que ellos utilizaban cuando hablaban con nosotros o cuando presentaban o cuando ponían ejemplos, las integré tanto que forman parte de cómo yo pongo ejemplos y de cómo yo explico algunas cosas, o sea que se te quedan ahí. Si sois de los afortunados que tenéis esa profesión, afortunados por muchas razones, pues hoy este podcast está dedicado a vosotros. Y vamos a empezar diciendo que, os habéis pedido consejo sobre qué hacer o cómo aplicar el Feng Shui en el aula para facilitar, sobre todo para facilitar la comunicación y el bienestar, ¿no? La sensación de la comunicación entre el profesor y los alumnos. Y tenemos que empezar diciendo que es una tarea harto difícil, porque probablemente hacer el Feng Shui de un lugar que está dedicado a espacio educativo, pues debe de ser de los Feng Shuis casi, no sé si de los más complicados, pero es un tipo de Feng Shui realmente complejo, ¿verdad, Chusa? Es complejo, pero tampoco es tan complicado cuando se mira el conjunto. Lo difícil es hacerlo desde aquí, en el que tenemos que dar ideas generales que, claro, sin ver el espacio, sin ver la clase, sin ver, la iluminación, todo eso, pues es mucho más difícil. Pero bueno, seguro que vamos a pequeños apuntes que os van a ayudar. Todo es importantísimo a la hora de crear un espacio que favorezca la comunicación, que favorezca el aprendizaje, que favorezca el bienestar, ¿no? Todas esas cosas que intervienen en la relación entre alumnos y maestros, alumnos y profesores, alumnos y sea lo que sea, ¿no? La materia que estás formando a tus alumnos. Lo que podemos hacer, como ya hemos hecho en otros apartados, en los que os hemos dado consejos, es limitarnos a algunos tips o algunos consejos generales que sí que podéis aplicar siempre con independencia del espacio y que, a falta de un estudio personalizado es lo mejor que os podemos dar y que seguro que podéis coger cositas que si las incorporáis y las vais añadiendo en vuestro día a día, pues podrán mejorar, ¿no? Al final la idea siempre es mejorar, ¿no? Que cada día sea un poquito mejor. Claro, nos basaremos sobre todo en actuaciones de la escuela de la forma, que eso es fácilmente aplicable o casi siempre se pueden aplicar, y pequeños tips que veréis que sí son importantes y que a veces igual no os habéis fijado, ¿no? Que pueden cambiar bastante. Vamos a plantear los 3 escenarios que nos han parecido los más generales, ¿no? Uno sería el caso en el que tú eres el profesor o el maestro que estás ubicado siempre en el mismo aula. El aula y tú, digamos, sois un paquetito, ¿no? Va con la asignatura o va con la materia. Una segunda casuística, que es el caso del profesor o el maestro que tiene que ir cambiando de aula, que es otra casuística también muy frecuente, depende del modelo educativo y depende de la edad y el tipo de alumno, sería otro. Y una tercera casuística, que esta sería, si eres la persona afortunada que está en esa posición o que tiene la responsabilidad de crear un espacio educativo, o sea, realmente estás en un proceso de creación del espacio, pues ahí te vamos a dar algunos consejos generales que te pueden servir y al final sabrás que lo mejor que puedes hacer en esos casos siempre es hacer un estudio de Feng Shui real, del lugar, hecho por un profesional, porque no hay nada como eso. En el estudio de Chusa de Kinergy, pues te pueden dar ese servicio, pero si estás en otro lugar, conoces a algún Feng Shuista de confianza, pues la cuestión es que tengas una información segura, ¿no? Un asesoramiento serio y fiable. Eso es. Vamos a empezar, si quieres, con el primer escenario. Eres de esos profesores que tienes la suerte, digo la suerte porque va a ser un poco más fácil, ¿no? A la hora de dar algunos tips, ¿no? Sí. Que siempre estás en el mismo aula. Por otro lado, igual
te resulta más monótono, ¿no? Porque siempre estás en el mismo espacio, pero bueno, tú estás en el aula. Esto se da mucho en el caso de los alumnos de infantil o de los alumnos más jovencitos, ¿no? Que siempre la maestra o los maestros están, y el aula y el conjunto de niños pues son fijos, ¿no? Durante todo lo que dura el curso escolar, aunque luego pueda haber algunas incorporaciones puntuales o algunas ayudas para algunos temas. Caso 1. Eres el profesor y el aula es tuya. Lo que sí que puedes hacer desde el momento cero, y esto va a aplicar a todos, es colocarte de manera que controles el espacio, ¿verdad? Esa sería como la clave. Eso sería muy importante, porque sí que es una ventaja que tengas el aula para ti, porque puedes adecuarla, acondicionarla, primero para tu asignatura, pero luego para, por ejemplo, importantísimo los animales. Si los animales están bien colocados, tú controlas el espacio. Eso quiere decir que es más fácil que puedas controlar la energía que se mueve en ese aula. Y eso es muy importante, porque si se descontrola, los niños se descontrolan. Entonces es más difícil para el profesor o el maestro volver a que pues aquieten o atiendan, ¿no? Entonces recordar siempre lo primero, que la puerta la tienes que controlar. Eso es importantísimo. No puedes estar como profesor o maestro de espaldas a la puerta. Y mucho menos que pasen por detrás de ti para entrar. Es aún peor que no controlar la puerta, porque ahí ellos digamos que sí que pueden tener la fuerza, ¿no? Entonces van a entrar y pueden hacer algún gesto, alguna cosa. Es como que te están quitando poder como profesor. Y cuando digo poder, es el poder de poder enseñarles y poder que ellos estén atendiendo, ¿no? El poder y la autoridad, ¿no? Quizás sería la autoridad, palabra. Sí, sería la palabra, la autoridad, mejor, porque poder a veces se puede malinterpretar, aunque en la energía, cuando hablamos de energía hablamos de poder, pero sí, en este caso mejor autoridad. Controlar bien la puerta, que no tengan que entrar por detrás de ti, o sea, que aunque te pongas a un lado, pero que tú veas quién entra o quién sale o lo que sea, y si puede ser, coloca los elementos en que tengas una buena tortuga, ave seguramente tendrás porque es la propia aula, y luego los elementos que te quedan a derecha e izquierda, acuérdate, siempre a tu izquierda algo más alto y a la derecha algo un poco más bajo. Y si no tienes suficiente espacio en la propia aula, lo puedes hacer encima de la propia mesa, del escritorio del profesor. Aunque sea con un elemento que suba un poco más, o tu cartera de pie, algo que sea más alto que el de la otra parte. Con esto, digamos que tú esa energía ya empiezas ahí tienes mucho más margen de maniobra. Vamos a llamarlo así. Esto no sé si podrían ser ideas, ¿no? Por ejemplo, si existiera un perchero vertical, pues podría quedar a tu izquierda. Si hay alguna planta en el aula, es normal que si estás en un aula, sobre todo si es una aula de niños pequeños, te estés moviendo mucho por ella. Eso es normal, pero siempre hay una posición, como la posición de arranque, ¿no? Como el lugar que es la posición de partida del maestro. El lugar del maestro, es decir, su propio escritorio es su sitio. Entonces eso ya dice mucho de la energía que se va a mover. Aunque se esté moviendo luego, que no es que esté mal eso. Puede moverse todo lo que necesite. Pero donde es su lugar, cuando él se sienta, tiene que estar bien equilibrado. Sí, lo decimos sobre todo para que no se interprete que estamos diciendo que la posición en la que se ubique el maestro tenga que ser una posición fija. No. Estamos diciendo es que siempre suele haber en el aula una posición que es la del maestro, que es solo la suya, que no va a ocupar un alumno, que no va a ocupar ningún otro elemento de la... Y respecto a esa posición es respecto a la cual haremos esa distribución de elementos. Al final, ya te digo, tienes detrás de ti típicamente, pues vas a tener la pizarra, vas a tener una pared, es lo más normal. Delante de ti a los alumnos, que por la propia configuración del aula, sea cual sea, ya tienes esos dos elementos de forma natural. Lo único de lo que te tienes que preocupar es de intentar que tu parte izquierda esté pues más elevada que tu parte derecha. Y como dice Chusa, cógete una botella de agua alta y plántatela en la mesa, en la parte izquierda. Así es. Construye, ¿no? Construye ese modelo para que todo te ayude a estar en mejor posición y desde ahí ejercer la autoridad. Al final tú tienes que marcar la energía del aula. Debería ser el maestro, el profesor, el que... Así es. Claro, como el director de orquesta, el que mueva. Así es. Que mueva a los alumnos. Es el que tiene que hacerlos subir cuando los vea apocados y tiene que calmarlos cuando... No hablo de calmarlos, no es tan fácil como darle una ruedecita y girar un volumen o darle una palanca, ¿no? Alumno activo, alumno tranquilo. No es tan sencillo, obviamente no es tan sencillo. Nadie sabe más que vosotros de esto. O sea, no os vamos a
a explicar cómo se hace, pero lo que decimos es que el Feng Shui con esa colocación es como si tú estuvieras con mejor... no sé cómo decirlo. Puedes llevar mejor las riendas. Sí, estás en una posición en la que tus pies están en el suelo. Controlas mejor, sí. Controlas mejor y tienes más opciones para, si algo se desmandra, poderlo calmar, etc. O sea, porque tú manejas. Es como en una familia, los que manejan la energía, los que tienen la autoridad, vamos a llamarlo así, son los padres. Entonces, si ellos van bien, todo va bien. Si dejamos que sean los niños los que lleven todo el peso de la casa, mal vamos. Entonces, en un aula sería un poco así, ¿no? Que quien tiene que tener la autoridad para favorecer el aprendizaje de sus alumnos tiene que ser el maestro, el profesor. Otro aspecto que es súper importante, esto que hemos dicho del control del espacio va a aplicar a seas profesor, maestro, en el tipo de aula que seas. Me da lo mismo que estés dando clases de ganchillo a un grupo de jubiladas que de física cuántica en la universidad. O sea, intentar respetar esa premisa o en un laboratorio lo que sea. Otra cosa que puedes hacer, y sobre todo vas a tener más control cuando es tu aula, es garantizar el confort, es decir, la comodidad y el confort de todos los que estáis en ella. Que la iluminación sea adecuada, o sea, la suficiente. Que no haya ni demasiada penumbra que adormezca a los alumnos, ¿no? Ni luces cegadoras, tengan ahí como espitosos, que la temperatura sea adecuada, ¿no? Que puedes controlar los descansos, cada cuánto tiempo los sueltas un poco o por lo menos aligeras la carga de la educación. Si no puedes hacer un descanso de parar, ¿no? Un break. En la universidad, que es lo último que yo estudié, sí que se hacían. Si no puedes hacer, no pueden salir del aula, que sería incluso lo mejor. Por lo menos que tú aflojes la intensidad de la clase para darles un respiro y que puedan volver a coger pie. No somos capaces de mantener la intensidad de la atención tanto tiempo como nos gustaría. ¿Qué más quisiéramos? Claro, y además todos los apuntes que os ha dado Cruz son importantísimos, porque la iluminación es una parte importante. Demasiado poca no es adecuada, demasiado elevada tampoco. Pero fijaros bien, si tengo mucho frío, si tengo calor, si estoy incómodo, no puedo prestar atención porque mi cuerpo físico, digamos, me está llamando la atención. No puedo atender igual, ¿no? Entonces eso es importante, si podéis, pues controlar bien, pues eso, la calefacción o el aire en verano. Y incluso ventilar. En el Feng Shui ventilar una habitación es muy importante, entonces cada hora o así, hacer ese pequeño break que decía Cruz, que a lo mejor contáis alguna anécdota, alguna cosa graciosa, algo para distender el ambiente. Y podéis abrir las ventanas para que se ventile 5 minutos, a veces 10 minutos, se renueva el aire y luego están como estamos, porque eso nos pasa a todos, no solo a los niños o los jóvenes. Estamos como más despiertos, ¿no? Como más atentos, como más dispuestos a... como que nos hemos renovado, vamos a llamarlo así. Algunos pobrecitos igual habéis tenido que renovar demasiado el aire estos últimos meses. Pero eso tampoco era lo adecuado, o sea, ni tanto ni tan calvo. Efectivamente, exacto. Aquí hablamos de una situación, digamos, de normalidad, ¿no? De equilibrio. Sí. Otro punto a tener en cuenta es también dentro de esa parte de confort y de comodidad es el mobiliario, ¿no? El mobiliario del que dispongan los alumnos pues se ajuste a las necesidades del aula, a las necesidades de los alumnos y a la edad también de los alumnos. O sea, que ni sean sillas muy pequeñitas, si son ya zagales grandes, que no sean enormes si son niños pequeños. Vamos, que os voy a decir, yo recuerdo que en las últimas clases que he dado, que han sido las clases de chino en el Confucio, pues ahí teníamos una silla de estas con un apoyo donde cuando intentabas abrir la libreta, el libro de ejercicios, vamos, ya te faltaba sujetar algo con los dientes porque era imposible trabajar. Quiero decir, si el espacio para apoyar es más pequeño que el propio libro abierto, ¿dónde vamos? Eso está muy mal o que planteado. La propia persona que lo está utilizando. Yo recuerdo que fui a hacer un Feng Shui de una escuela, era una escuela privada, y entonces me gusta preguntar, ¿no? A ver, ¿qué cambiarías de aquí? Y eran adolescentes, creo que tendrían, ahora no recuerdo, pero 13, 14 años. Y entonces me dicen, Chusa, no te vamos a contestar, lo vas a ver. Y se sentaron y habían algunos, claro, el adolescente a veces tienen esas piernas tan largas y claro, les llegaba la rodilla por encima de la mesa, tenían que doblar la espalda y yo digo, bueno, primer punto, que adecúen el mobiliario. Porque claro, ellos
realmente se cansaban más. Ellos me lo explicaban, ¿no? Además es muy interesante escucharlos porque a veces dan muchas ideas, ¿no? O nos dan lo que nosotros no estamos viendo, ¿no? Pero claro, no podían atender bien, se distraían porque que si me duele la espalda, que si me duele los glúteos, que si me duele la muñeca porque estoy intentando escribir. Entonces, yo sé que el profesor no siempre tiene ese control de poder cambiar el mobiliario, pero sería una de las peticiones que debería hacer con fuerza, ¿no? Para que la escuela pueda adecuar a la edad de cada niño. Y también, a ver, es que no es lo mismo, un adolescente necesita, como dice Cruz, una persona adulta, un espacio para los libros, para todo. Un niño de primaria pues igual necesita zonas de juego o zonas para pintar, es que es muy diferente. Entonces hay que adecuar muy bien la clase a la actividad y a la edad de los alumnos, muy importante. Sí, ese sería el siguiente punto a tener en cuenta, o sea, que el aula esté adaptada a las temáticas, esté un poco tematizada. Si es un aula en la que dais, por ejemplo, literatura, eres un profesor de literatura o de lengua y vienen los alumnos y habláis de literatura, pues no se puedes tener libros que sean de autores de los que vais a tratar, puedes tener imágenes, seguro que puedes tener pósters, puedes tener algún elemento de decoración, de tematización en el aula que tenga que ver con la materia que estáis tratando. Y si es una clase general donde, pues porque son niños más jóvenes y tratáis todas las temáticas, pues lo mismo, podéis tener zonas que sean para las ciencias, zonas que sean para las matemáticas, o sea, podéis jugar un poco con el aula, con su propia decoración. Igual no os van a dejar pintarla ni cambiarla de color ni esas cosas, asumimos que eso no, pero... Un apunte, las calaveras, huesos, sobre todo esa calavera que había mucha costumbre, por lo menos cuando yo era joven, de que la tenían ahí, o a lo mejor vosotros también la habéis visto, mejor en un armario. No es muy inspirador. Cuando lo tengas que explicar, sí, tienes que explicar los huesos del cuerpo humano, vale, pero a ver, ¿qué inspiración tengo yo a nivel energético si delante de mí siempre tengo una calavera? Vamos, no es lo más adecuado. En mi instituto de secundaria era Pepe. Sí, el esqueleto le llamábamos Pepe. Claro, es que ya forma parte. Los alumnos en general van a tender a hacer guasa y hacer broma. Pero no es lo más favorable, a menos que sea una clase de anatomía, pues por ejemplo en medicina, cosa de esta, o fisioterapia. Ahí es que lo necesitan, pero si no, es como en una consulta del podólogo. ¿Para qué quiero ver yo todas las enfermedades de los pies? Quítame eso, que yo no las necesito. Ponme unos pies bonitos, maravillosos, que es lo que yo vengo a buscar aquí. Entonces, algo que inspire siempre, buscar anécdotas, imágenes, algo que les llame la atención y que les haga saltar esa chispa. Sí, un poco que esa tematización sea sobre la construcción positiva de la materia, no sobre la construcción mala de la materia, ¿no? Si patologías, cosas rotas, dañadas. Que no sea eso, no digo que no lo tengas, que no lo muestres o que no lo expliques cuando se tenga que explicar. Lo que decimos es que no sea eso lo que decore el aula, ¿no? Que la decoración del aula sea siempre alrededor de los aspectos positivos. Lo más favorable. Materia. Eso es. Una cosa, esto ya es si eres un interesado en Feng Shui ya un poquito más avanzado. Hay una cosa que sería muy, muy, muy útil para ti trabajar y es tener en cuenta, normalmente pues todos los alumnos que componen una clase, quiero decir, hablo de las clases que son las clases reguladas, primaria, secundaria, etcétera, no las clases libres de adultos, prácticamente todos han nacido el mismo año, ¿no? El hecho de que todos los alumnos hayan nacido el mismo año significa que la mayor parte de ellos, 80-85% probablemente, van a ser de lo que en Feng Shui consideramos el mismo número Qua. Si a ti te interesa el Feng Shui y te interesa el Feng Shui personal y has escuchado un poco de las características relacionadas con el número Qua de una persona, es muy interesante que tú sepas cada año el número Qua de alumnos que te van a venir a clase, porque te puede dar ideas a la hora de preparar tus dinámicas para con ellos, ¿no? Porque algunos van a ser más racionales, otros van a ser más rápidos, otros van a necesitar ir un poco más tranquilos y quizás puedes incorporar eso, ¿no? En tu propia técnica pedagógica. Es muy interesante ese tema porque además me lo preguntan mucho porque como vosotros por vuestra experiencia veréis que hay clases que son muy movidas, otras que son muy estudiosas. En general siempre hay alguien que, bueno, no es que todos los niños sean iguales, pero tienen unas características
en común, digamos, ¿no? Entonces, claro, si conocéis eso y conocéis las características y podéis llevarlo, porque, por ejemplo, una clase que su número QA mayoritariamente es el metal 7, el lago, pues tiene que ser una clase que no se aburra. Entonces hay que darle pues que se impliquen, que busquen información, que quieran hacer algo, que siempre vayan haciendo algo novedoso, buscando, etc. Si se aburren, va a ser pésimo porque, vamos, no van a atender, van a crear más problemas, no van a querer estudiar, o sea, y así, digamos, si habéis oído el podcast de las características personales, es muy interesante porque os puede ayudar muchísimo a llevar mejor el curso y que sea más fácil. Y si no, pues lo pondremos aquí para que lo escuchéis de nuevo, porque ese os va a interesar probablemente revisarlo cada año, ¿no? Para ver, bueno, los que me vienen este año a ver cómo son, ¿no? A ver cómo son y cómo puedo prepararme para ellos. Y además entender también por qué hay clases que a ti te cuestan más. Porque por la relación entre números QA, dependiendo de quién seas tú, va a haber algunos QA que tengan un poquito más de fuerza sobre ti y van a ser clases que te van a costar un poco más, ¿no? Y precisamente porque te van a costar un poco más, cuanto más sepas tú sobre ellas, pues más herramientas tienes para trabajar, lo cual esto probablemente sea una de las cosas, porque lo de controlar el espacio tal es así muy general y aplica en todas partes, pero esto sí que es muy de Feng Shui del tiempo aplicado a la educación. Esto sí que sería muy interesante. De hecho, asesoro muchas veces a los maestros cuando van a empezar un nuevo año. Me piden el asesoramiento a ver qué características pueden tener esos niños y tal y cual. Y es verdad que en general siempre puede haber alguna excepción. Cada niño tiene su propia historia, ¿no? Pero en general el curso suele ser mucho más llevadero, mucho más agradable y mucho más enriquecedor por las dos partes, tanto por la parte del profesor o maestro como por los alumnos. Tienen buenas experiencias, sí. Otra característica del Feng Shui. El Feng Shui es movimiento, el Feng Shui es cambio. Sí. Si puedes... Siempre. Es muy, muy positivo que favorezcas que los alumnos, primero que se dispongan ellos libremente, ¿no? Nada de colocarlos por orden alfabético o con alguna regla rígida, sino que puedan cambiar de posición, pero incluso que cambien de posición, que no estén siempre juntos los mismos con los mismos, ¿no? O sea, que haya provocar cambios y provocar movimiento, eso es muy favorable. Además hace que, como abrir las ventanas, ¿no? Se regenera el aire, ¿no? Pues cuando cambian de posición, pues hay una especie de cambio de aires en la energía del aula. Incluso es un recurso que puedes utilizar si notas, no sé, que necesitas, ¿no? Que tú necesitas que haya apatía en el aula. Necesitas un reset, pesados, ¿no? Como un reinicio. Pues vamos a reiniciar haciendo eso, ¿no? Que cambien de posición, puede ser algún tipo, plantearlo como un juego si son más pequeños, puedes plantearlo como algún ejercicio, incluso... O cuando cambian de asignatura, por ejemplo, pues estamos haciendo mates y ahora vamos a estudiar, no sé, historia. Entonces, como esos 5 minutos que os decíamos de descanso, se puede aprovechar. Fijaros bien que los niños muy pequeños, que son mucho más naturales, digamos, a la hora de relacionarse y de moverse y de actuar, ellos se cambian, no están siempre en el mismo sitio, van probando ahora aquí, ahora allá, ahora se ponen al lado de este compañero, luego al lado de su amiguito, porque es mucho más natural, porque me va a dar más experiencia, ¿no? Pero también porque ayuda a que no se estanque mucho la energía, a que siempre sea pesado. Pues si a un alumno, por ejemplo, las matemáticas le han salido, pues le cuesta más, si ha sido muy pesado para él y tal, pues luego en historia, como se ha movido, es como que se le renueva. Y luego también es más favorable, si te lo permite la configuración del aula, el que se pudieran agrupar los alumnos como en grupos circulares, ¿no? Sí. En mesas redondas, y tú como maestro, como profesor, que pudieras circular entre ellas. Eso es. Estamos emulando, estamos buscando que fluya, que haya movimiento, que haya fluidez. Y si no se puede, porque hay veces que no se puede, entonces lo interesante es que no estén, por ejemplo, el de la fila 1, el de la fila 2 detrás, sino fila 1 y el de detrás está entre dos, como si estuviéramos colocando ladrillitos, ¿no? En zigzag. Sí. Entonces la energía se mueve de una forma más dinámica y es también más favorable. Entonces, por una parte, a nivel visual, para ver la pizarra, todo eso es más fácil, pero por la otra es una forma de mover la energía
para que no se quede como muy, muy estancada, muy bloqueada, muy rígida. Otro truco para el profesor, esto también igual ya lo sabes si has escuchado nuestro podcast sobre los colores, ¿no? Y sobre el estilismo, pero puesto que eres realmente el maestro, el profesor, el que lleva la carga, ¿no? Lleva el principal desgaste, ¿no? En el manejo de la clase, tú puedes aprovechar para vestirte con los colores que a ti te refuerzan, ¿no? Aprovechate de tu número QA, que ya lo conoces porque lo has calculado con nuestro podcast de los números QA, y vístete de los colores de tu energía madre, como mínimo de tus propios colores. Incluso mejor en este caso, combinarlos o ir aportando bastante de lo que es tu energía madre. Pues si eres muy importante, ¿eh? Aunque tierra, penséis rojos, en fin. Repasar porque el podcast. El dar una clase es muy desgastador. A nivel energético os dais mucho. Vosotros lo sabéis mejor que nadie. Entonces, todos los días, además si son niños que se mueven mucho, que hablan, que preguntan, o sea, tienes que estar muy pendiente, quieres actuar bien sin ser como muy contundente. Entonces, para que tú no acabes demasiado desgastado. Siempre aprovecha los colores, aunque sean complementos, para tú reforzarte. Verás el cambio al cabo de unas cuantas semanas. Un último truquito, esto ya es como un tip, ¿no? Algo que puedes hacer que te puede ayudar a ti, aunque solo lo sepas tú. Hay algunas épocas del año donde los alumnos, por la edad, por la época, por el día incluso, ¿no? Porque se está acercando el fin de semana, pues pueden estar quizás más inquietos, más nerviosos, se acercan exámenes a alguna época, en fin. Cuando estén ya que no puedes con ellos, un truco que suele funcionar, que Chusa recomienda a veces, es el de la flor de la vida. ¿Lo quieres explicar a quienes nos escuchan? Sí, la flor de la vida es un símbolo que tiene una connotación religiosa ni nada de esto. Suele gustar mucho a los niños, les encanta. Pero colocarlo cerca en una pared que quede más o menos a mitad, de una pared en el medio para que ocupe toda la clase, o cerca de la propia mesa del profesor, lo que hace es que crea un ambiente como más positivo, atienden más, no es que se vuelvan dóciles, sino se vuelven más receptivos, porque a veces confundimos, no queremos niños que sean ahí como muñequitos, no, queremos niños que estén pendientes, pero que estén atendiendo, que no molesten. Entonces como que los apacigua, pero de una forma positiva. La flor de la vida incluso recomiendo de vez en cuando en niños pequeños que son así como muy hiperactivos, eso, que padres o los profesores tengan en blanco y negro fotocopia y que las rellenen ellos, o sea, que las pinten, que les pongan color, y el niño o la niña es que entra como en un poco más de paz, como más centramiento, ¿no? Es un recurso que, poner ahí una imagen mínimamente grande, mínimo 40 centímetros o así de diámetro, porque si es muy pequeñita en un aula no va a hacer mucho efecto. Y además es bonita. No vale con que lleves un colgante de la flor de la vida. Bueno, sí vale para otras cosas, pero eso te vale para ti. Para esto, no para la clase, no. Para la clase debería estar ahí en la clase. Ya te digo, si esos niños se aprovecha para jugar a los mandalas y que la pinten de los 1000 colores, o sea, pero ahí... tener una siempre en la pared es muy favorable, ¿eh? Yo lo recomiendo mucho y la verdad es que la experiencia siempre me han comentado que ha sido positiva. Pues fijaros que la flor de la vida es un símbolo que sencillamente el hecho de mirarlo tiene por su estructura, esto debe ser por las matemáticas, ¿no? Porque al final es una figura que tiene una representación matemática tan equilibrada, provoca cierto paz, no sé, tranquilidad. Incluso para los adultos, es decir, el dibujar, el hacer una flor de la vida es una experiencia interesante que os aconsejo probar. Bueno, pero eso es otro tema. Bueno, ya te hemos dado las cosas que sí que puedes hacer cuando eres el propietario. Digo un propietario, quiero decir, el que maneja el aula y siempre la misma aula. Vamos a pasar a la siguiente casuística. Si eres tú el que cambia el aula, quiero decir, son los alumnos los que están más o menos fijos y es el profesor el que cada hora pues viene el profesor de la materia. Por ejemplo, esa casuística era la que solíamos tener aquí cuando yo estudié, en mis tiempos mozos. Cuando iba a la universidad era así, ¿no? Estábamos ahí, la clase, y iban viniendo los profesores uno tras otro. ¿Qué es lo que puede hacer aquí el profesor, ¿no? Cuando entra a un aula, quiero decir, llega después de otros, o es el primero o es el último, no importa. Llega y tiene que tomar posesión del aula. ¿Qué le recomendamos que haga? Entonces, muy importante, tomar posesión. Es decir, yo llego, dejo mi cartera,
puedo aprovechar lo que había dicho Cruz. Dejo la botella de agua, en el lado izquierdo de la mesa para que sea más alto que el otro lado. Digamos que si tengo algún elemento, mis libros, algo que me diferencia, que es solo mío, lo dejo ahí. Es decir, aquí ya estoy diciendo claramente, ahora soy yo y voy a dar yo esta clase. No es la energía del profesor anterior. Puedo llevar mis tizas o mi borrador o mis rotuladores. Es como cuando llegamos a una habitación de hotel, aunque sea una mala comparación, que llegamos, dejamos nuestra maleta, dejamos las cosas, etcétera, ¿no? Pues aquí lo mismo. Yo tengo que hacer es como ese ritual que a veces un par de minutos. Sí, pues además... Y colocarme bien, no os olvidéis, dentro de lo que puedas, colocarte bien. Entonces, si la mesa tiene que estar de espaldas a la puerta, pues tú intenta mantenerte un poco de lado o ponerte de pie y controlar mejor el espacio, etcétera. Es decir, eso siempre, lo que hemos dicho para lo del aula, en general, va a ser para todos, pero el estar bien colocado significa que tú vas a controlar mejor tanto el dar la clase como estén ellos, ¿no? Como estén ellos. Por poner algunos ejemplos, ¿no? De cómo podría ser esto de llegar y hacer que el aula sea mía, ¿no? Tener algo distintivo tuyo. Igual te gustan los sombreros y es que llegas siempre con un sombrero y dejas el sombrero en el perchero. De forma, imagínate que un alumno despistado de pronto sea medio dormido, abre los ojos, mira el espacio y sin verte a ti, solo viendo el espacio, debería saber que está en la clase de cálculo o que está en la clase de historia, porque hay los suficientes elementos para que, aunque no te vea a ti, sepa dónde está, ¿no? Si eres capaz de conseguir eso, y yo he tenido muchos años como estudiante, he tenido muchos profesores que tenían cosas de estas muy características. Pues una profesora que llevaba un enorme bolso, como este bolso de Mary Poppins, de telas de colores, que cuando llegaba lo arrojaba encima de la mesa y siempre estaba plantado encima de la mesa, ¿no? Que parecía que podía salir algo dentro. Pues eso hacía que tú entrabas, pasabas por la puerta, veías un aula y veías ese bolso en la mesa y sabías que ahí estaba dando clase este profesor. Pues si eres capaz de conseguir algo así, yo creo que esto es un poco lo que queremos decir, ¿no? Con ese hacer tuyo el espacio. Y luego dedica unos minutos también para asegurarte que las condiciones del aula sean las adecuadas para, yo que sé, que no te han dejado las luces apagadas porque estaban antes viendo diapositivas o alguna proyección. Ventilar, tal vez. Si no se ha ventilado, ventilar un poco, adecuar las luces, comprobar que la temperatura está bien y a partir de ahí hacer la clase tuya y ya a tu disposición. Había otro profesor que llevaba una manzana, ¿no? Siempre se llevaba una manzana, entonces cuando llegaba dejaba su manzana encima de la mesa. ¿Ves? Sí, por ejemplo, es otra característica. Es instintivo de decir estoy aquí, ahora soy yo, digamos, porque claro, si no, es como que lo que dice Cruz, pero no solo para el alumno, para ti también. Ahora soy yo, ahora quien doy la clase soy yo y bueno, ahora me tenéis que atender, ¿no? De alguna forma es como mover lo que en Feng Shui llamamos mover la energía hacia mí, a mi favor, para que yo pueda dar la clase, no para que todos estén adorándome, sino que me presten atención. Eso es. Imagino y si me adoran, mejor. Si te adoran, estupendo, fenomenal. Al final, si eres bueno, hay reciprocidad. Si, claro, llegas a una clase, lo que decíamos antes de colocar de los animales y tal, pues no lo vas a poder hacer, pues no vas a estar colocando cosas y moviendo la estantería cada vez que entras en clase. Pero en cierto modo puedes hacer como este ejercicio interior, que eso lo explicábamos también cuando hablábamos del Feng Shui de las segundas viviendas, ¿no? Ese ejercicio interior como de llevar ese equilibrio de piezas que decimos, que llamamos los animales, como de llevar ese equilibrio dentro de ti y cuando tú te colocas en el espacio es como si expandieras ese equilibrio. Los despliegas. Imagínate esto, es como los dibujos animados estos del Goku, ¿no? Ahí, ¡guau! Una cosa así. Para colocarlos a nivel energético, aunque ya os digo, pues con una botella de agua podemos hacerlo. Pero es como, bueno, pues ahora estoy aquí, tengo la tortuga, tengo el ave, eso es. Coloco mi tigre a mi derecha y coloco mi dragón a mi izquierda. Son los animales que me van a ayudar a manejar bien esta energía para que sea beneficioso para todos mis alumnos. Entonces, con esa intención nada más ya estáis haciendo mucho.
Con eso, y aprovechando lo que decíamos antes, elige los colores con los que te vistes para que sean colores en los que tú estés fuerte y poderoso y poderosa. Te canses menos. Con eso ya habrás ganado muchos puntos. Y ojo, cuando decimos lo de la botella de agua, que no sea diferente, no, que sea tu botella de agua. Ten algo característico que sea siempre tuyo, que te identifique y lo llevas, te la rellenas de tal. Tiene que ser que sea siempre igual, no se trata de ser siempre igual, pero que sea característico tuyo. Sí. Esa característica tuya. Y hay profesores, yo que sé, que pues porque van siempre con bata o porque llevan pajarita. Luego hay otros elementos en ti mismo, ¿no? Que también pueden ayudarte a ser un poco peculiar, particular. Sí. Si eres capaz de dotar un poquito de originalidad tu presencia, ¿no? Cuando estás en ese, porque al final cuando estamos enseñando somos nosotros, pero no somos nosotros del todo. Somos el personaje que nos creamos, que es nuestro personaje maestro, ¿no? Nuestro personaje de enseñar. Y ese personaje pues puede tener su vestuario, igual puede tener sus características y puede tener sus tics y sus chistes y sus cosas, ¿no? Y eso forma parte de ponerse, ¿no? el rol de maestro. Que nos presten atención. Y lo hacéis maravillosamente, de verdad. Sois unos cracks. Yo, es una cosa de las cosas que más me gusta y que más me gustaría hacer en la vida sería educar. Vamos a pasar a la tercera opción, ¿no? Sí. Tienes la suerte, pues imagínate que eres el dueño de un colegio, eres el director, eres el responsable de una... Pues porque se va a hacer alguna transformación, porque ahora os vais a reír alguno. Tienes presupuesto y vais a hacer algunos cambios. No, hay que ser positivo. Sí. Esas cosas a veces pasan, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal si vas a poder transformar un espacio, aparte obviamente que busques un... Lo ideal es hacer un buen estudio de Feng Shui, esto lo digo sinceramente, quiero decir que porque es muy importante. Y además los padres y los profesionales cada vez le están dando más importancia al lugar donde estamos, porque tanto los profesores como los niños pasan ahí, o los alumnos, muchísimo tiempo. Además, un tiempo que hay que aprovechar, que tienen que aprovechar para crecer, para aprender, para estar mejor ahí, ¿no? Y para aprender a relacionarse con el mundo, con los demás, ¿no? Pero bueno, así todo, pues vamos a daros pequeños tips para que podáis tener una idea. Cosas que vienen, digamos, son como una herencia de lo que hemos estado diciendo antes. Sí. El mobiliario, asegúrate que el mobiliario que se ponga pues sea adecuado a la edad, el tamaño, la función y si quieres además favorecer la colaboración entre los alumnos, si quieres favorecer la interacción con el profesor, pues busca fórmulas de distribución de las aulas. Espacios que se puedan que reunir, tengan juntar. Eso, o que existan cerca de las aulas esos espacios donde se puedan dar esos intercambios, ¿no? Porque los intercambios, muchas veces los intercambios extra alrededor de la clase, pero fuera de lo que es puramente la clase, te enseñan tanto, te pueden llegar a enseñar tanto, te puede aprender mucho. Son muy importantes, sí. Posiciones. Entonces, la iluminación es muy importante. Si puede ser que se pueda graduar, que se pueda bajar, no sé si con tordos, con persiana, que haya un bienestar que esté adecuado tanto en mobiliario como en ambiente, es decir, ni mucho calor, ni mucho frío. Eso es importantísimo para que puedan atender mejor. Y cada iluminación y cada confort tiene que estar adaptado a la función del espacio. Si estamos en un rincón de intercambio, pues será una forma. Si estamos en un rincón de trabajo, será de otra. Si es de estudio, tendrán que ser otras cosas. Si es de relax y de desconexión, tendrá otras características. Además, es muy importante y cada vez se le está dando más importancia tanto en los lugares como escuelas o incluso lugares de trabajo, espacios para desconectar, para descansar, es muy importante dejar espacios, pequeños rincones si yo quiero ir a estudiar y quiero alejarme un poco, si quiero reunirme con los amigos porque estamos preparando algo, un examen, o simplemente porque vamos a comentar, no estamos descansando. Entonces es bueno en el patio tener zonas donde me puedo, no solo que esté cemento con una pista de fútbol, por ejemplo, no, rincones donde se puedan reunir varios, incluso profesores con algunos alumnos, que yo pueda desconectar, que sea, lo que decía Cruz, más interactivo, no solo en la clase. Es muy importante. Y dentro de lo posible intenta que la naturaleza entre al espacio y que al aula, a las clases, y que el aula salga a la naturaleza, ¿no? O sea, que haya movimiento en las dos direcciones, tanto que se puedan mover los alumnos
alguna vez al exterior, a hacer actividades en el exterior, como que forme parte del espacio, pues ventanales al jardín, si puede haber árboles, pues maravilloso, un mínimo de que pueda haber en algunas céspedes. escuelas, sobre todo de primaria o incluso de maternales, de niños muy pequeños, les ponen un pequeño huerto, lugar, ¿no? con huerto, y les encanta y se implican, van en vacaciones a regar su huerto, a cuidarlos. Es una forma de relacionarse con el entorno diferente. No hemos hablado de tener lugares de esparcimiento, hemos hablado lugares de estudio, lugares donde yo pueda estudiar, no solo una biblioteca, que yo pueda hablar porque estamos preparando entre varios un proyecto, o que yo quiera presentar algo y pueda tener ese lugar donde presentarlo, o querer colaborar con otros alumnos de otras clases. Es decir, crear siempre la interacción de toda la escuela. Mundo ideal, ¿no? Pues lo ideal sería que todo el colegio en conjunto formara parte de algún proyecto común. Esto lo saben mucho las universidades americanas, trabajan mucho este concepto, ¿no? De hacer que los alumnos se sientan como implicados con la universidad, pues hasta el punto de que les obligan a vivir 2 años dentro del campus, a hacer 2 años vida dentro del campus. Entonces tiene mucha conexión con su universidad. Pero bueno, eso es un ejemplo. Intenta buscar algo en el que todos participen y todo sea para un bien mayor. De forma creativa. Sí, de forma creativa. Puede ser un proyecto para ese lugar, para el pueblo, de algo sobre jardines o plantar árboles o una competición, pero no para ayudarse entre ellos. Una competición sana, ¿no? Sí, no contra otros, sino pues para ver quién es el más original, el más divertido, hacer concursos, no sé, implicarse mucho. Y si puede ser en la vida del propio entorno, ¿no? De la propia ciudad o pueblo, sí. Sí, de la comunidad, ¿no? De la comunidad, de la que forme parte ese tipo de modelo educativo, si es el colegio de un pueblo, si es un instituto de secundaria de una ciudad, sea lo que sea, seguro que hay algo a vuestro alrededor que puede... Al final estos son los valores, ¿no? Los valores que se habla a veces de las instituciones y de las escuelas, de escoger esos valores y ponerlos en un proyecto real, en algo que se va a hacer, ¿no? Que se va a ejecutar, que se va a desarrollar. Que sí, que hacer un festival de fin de curso está bien, eso también está bien. Además, no hay que olvidar la parte artística, que es fundamental en cualquier modelo de educación. Pero que sea algo donde participen todos los estratos del colegio, profesores, personal no propiamente educativo, los alumnos, los padres, o sea, la comunidad. Eso sería lo ideal, maravilloso. Quiero decir, al final es hacer equipo, ¿no? Hacer equipo del colegio, hacer ahí un poco... Claro, y así patria. También hay una de las filosofías del Feng Shui, es que todo es interdependiente. Entonces ya vas enseñando a esas personitas que están creciendo en que eso es así realmente. Y el otro aspecto importante que no hay que olvidar, bueno, cuidar a los alumnos, los sitios donde se reúne todo eso. Las estancias para profesores, sea para hacer los claustros, el despacho del director, si los profesores o maestros tienen algún lugar donde ellos también desconectar o relajarse, tomarse un café, algo, tienen que ser también muy agradables. En general yo aconsejo que las escuelas, todos los sitios, da igual la edad, para la edad de los alumnos, que sea algo alegre, que sea algo bonito, que no sea muy triste, y eso incluye los sitios reservados al profesorado. Sí, no. Si estamos diciendo que el profesor o el maestro es el eje articular de un aula, ¿no? Dentro del modelo de esa transmisión de conocimientos, pues el lugar donde los diferentes ejes articulares interaccionan los unos con los otros, porque además, bienvenida la interacción entre materias, la relación entre temas, o sea, qué bonito debe de ser, digo debe de ser porque yo no lo he vivido, cuando algo que te están contando en ciencias tiene que ver con algo que te están contando en historia, o se puede relacionar de algún modo, ¿no? Y eso seguramente se puede favorecer si hay más comunicación, si hay más implicación en esa forma en la que se relacionan los diferentes maestros entre sí, ¿no? Y cómo pueden elegir o animarse a colaborar más, ¿no? En ese sentido, para ir todos alineados, ¿no? Al final es la misma causa, sí. ¿No? Es que estemos, lo que tú cuentas y lo que yo cuento, si juntamos las dos cosas,
igual la suma da más de 2, ¿no? Que esto se dice mucho en el mundo de la empresa, puede dar más de 2. Os animamos a que el espacio y el Feng Shui, un Feng Shui bien analizado del espacio, puede ayudar a favorecer ese tipo de dinámicas en esos espacios. Con lo cual, pues sí, te recomendamos que busques a un profesional que te haga un muy buen estudio de Feng Shui, muy bien hecho, porque muy interesante. Vas a ganar muchísimo y vas a ahorrar muchísimo trabajo, muchas otras cosas. Y no me gustaría olvidarme de hablar del despacho del director, porque el director es el que, de alguna forma, tiene que estar en mitad de todos para que todo funcione, pensarlo, jugar con el presupuesto, jugar que todos se lleven bien, es decir, es el que hace que, de alguna forma, el amalgama que todo funcione correctamente y lo más positivamente posible. El despacho es como el despacho, aunque la comparación igual a algunos no le gustan, pero de una empresa. El director es fundamental, entonces tiene que ser un despacho muy bien armonizado. No os olvidéis de controlar espacios, no os olvidéis de los animales, de colocar bien vuestros animales y sobre todo que sea un sitio agradable, que no sea el trastero de la escuela porque todo lo que no sabes dónde poner lo pones ahí, no. Hay que tener otro sitio para colocar esas cosas que sea, yo pienso que agradable, pero no solo para el director, sino para los alumnos que van allí, para el profesorado, para los padres mismos, ¿no? Porque va a dar una imagen diferente de lo que queréis dar, del ambiente de esa escuela, ¿no? Bueno, aparte que a mí me estaba viniendo a la mente el despacho de Dumbledore en Harry Potter. Bueno, es que soy un poco friki, hoy tengo el día más friki de lo normal. Hoy tengo el día más friki de lo normal. Ese era muy especial, pero no creo que se acople a todas las escuelas. No, seguro que no. No. Qué pena, no. Estaba pensando que el Feng Shui que se practicaba en China desde hace muchos cientos de años, que viene de esas épocas feudales, ¿no? Donde había un señor, donde había un emperador y se trabajaba, porque se pensaba que si había buen Feng Shui en el señor, en el emperador, ese buen Feng Shui, digamos, iba hacia todos los que dependían de él, ¿no? Dentro de esa estructura de poder que existía en ese momento. Pues en cierto modo, hemos dicho poder, hemos dicho que vamos a evitar, de autoridad, esa estructura de autoridad, pues esa estructura de autoridad que hay también en el colegio, donde pues hay un director, hay unos jefes de alumnos, el trabajar el Feng Shui de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? En las dos direcciones, porque tiene mucho impacto a la hora del buen desempeño de todos los proyectos. Que todo fluya bien, que todo fluya correctamente, como tiene que ser, digamos, que ese centro escolar o da igual la edad de los alumnos sirva para lo que es, o sea, que allí se formen, que aprendan, que estén a gusto, que los padres estén contentos, que el profesorado esté implicado, ¿no? Y pueda transmitir esa curiosidad a sus alumnos, ¿no? Ese querer aprender, ¿no? Y que haya un buen ambiente, porque eso, como hemos dicho al principio, es que nos acordamos de los profesores siempre, para bien o para mal. Pues si tenemos que elegir, pues que sea para bien. Qué bonito debe ser, ¿no? Que te recuerde, ¿no? Que cuando aparece un alumno al cabo de 20 años que qué importante fue aquella clase que tú le diste, sí. Con lo cual tenéis... Y cómo te marcó, cómo te cambió, claro. Un poder, si no os habéis dado cuenta, tenéis un poder maravilloso, un poder mágico en vuestras manos, entonces... utilizarlo con sabiduría, con benevolencia y con amor, ¿no? Con amor y con cariño, ¿no? Porque con eso pues tenéis mucho avanzado. Bueno, lo dejamos aquí, hemos hecho lo que hemos podido, quiero decir, esto es lo máximo que os podemos decir, por no deciros tonterías, quiero decir, por deciros cosas que realmente serias, tienen que ver con el Feng Shui, que son serias, que podéis hacer o que podéis trabajar. Porque todo lo que va más allá hay que verlo, hay que estudiarlo, sí. Y no se puede decir, depende aquí a la gallega, depende. Y bueno, como decía José Luis San Pedro, la educación es un poco de amor y un poco de provocación. Entonces, a ver si os animáis y nos ponéis algunos comentarios en este podcast. Y os esperamos en el próximo, esperamos que lo paséis muy bien, que estudiéis si tenéis que estudiar, que enseñéis si tenéis que enseñar y que disfrutéis un poquito la vida y bueno, que disfrutéis de estos tiempos en los que estamos. Un beso. Y que seáis muy felices. Siempre. Siempre. Chao. Y acordaos que estamos en las redes sociales, estamos en el correo electrónico, poner nuestros comentarios. Adiós, chao. Adiós.